El tema de este panel es cómo el liberalismo es una alternativa frente al populismo. Y para eso, dejadme definir el populismo con 4 notas, con 4 características. El populismo es una estrategia política para consolidar, para alcanzar y retener el poder. El objetivo del populismo es el poder político, es alcanzar y quedarse con el poder político. Y es una estrategia política que consiste o que tiene 4 notas. La primera es el uso de la demagogia. Básicamente, decirle a una sociedad infantilizada lo que quiere escuchar y utilizar para ello la mayor cantidad posible de altavoces mediáticos, es decir, llegar a todos los rincones de la sociedad para decirle a la gente aquello que la gente quiere escuchar, por contradictorio o por imposible que sea. Por tanto, primera nota, la demagogia. Segunda nota, el maniqueísmo. Encontrar un enemigo y considerar que todos los males proceden de ese enemigo y canalizar los odios de la sociedad hacia ese individuo, para que se puedan vender soluciones sencillas al resto de la sociedad que consisten básicamente en atacar y acabar con ese enemigo. Tercero, el estatismo. La idea de que el Estado es omnipotente, de que el Estado no debe tener restricciones, porque las restricciones del Estado son obstáculos para que la sociedad cumpla con sus objetivos, cumpla con sus fines, y que como el Estado es omnipotente, puede solucionar de una manera muy sencilla, de una manera muy simple, cualquier problemática social que pueda emerger. Y por último, el caudillismo o el mesianismo de un líder carismático, un líder ingenioso, un líder locuaz, un líder que sea capaz de representar y de encarnar la voluntad y los intereses del pueblo en su conjunto. Esa es la estrategia básica del populismo: demagogia, maniqueísmo, estatismo y caudillismo. Estrategia que, ya digo, consiste en embaucar a la sociedad, en engañar a la sociedad para llegar al poder. El populismo, efectivamente, suele surgir, suele arraigar cuando existe una situación social que favorece su crecimiento, es decir, no surge de la nada. Cuando la sociedad busca respuestas populistas a la problemática social es porque existe una problemática social. Y esa problemática social en las últimas décadas ha sido generalmente, de esto saben mucho Victoriano y David, una crisis deflacionaria como la que estamos atravesando hoy. En una crisis deflacionaria, básicamente, con lo que nos encontramos es con una contracción general de las rentas de la sociedad. Desempleo masivo, bajada de salarios, bajada de ingresos, destrucción de mercados, desaparición de mercados, pérdida de cuota de mercado de muchas industrias. Con lo cual, en este entorno complicado, un entorno del que se tiene que salir, del que solo se puede salir, en realidad, pues favoreciendo un recambio, una reestructuración, un reajuste muy profundo y duro del modelo productivo de esa sociedad, pues en ese contexto arraigan 2 tipos de tendencias populistas que son lo que llamaríamos populismo de izquierdas o populismo de derechas. El populismo de derechas, ante esa contracción general de los ingresos de la sociedad, ¿qué plantea? Los ingresos se están hundiendo porque los de fuera nos los están quitando, porque vienen los inmigrantes a hundirnos los salarios internos, porque son mano de obra barata. Si los echáramos, la gente nacional viviría mejor, tendría rentas más altas, o porque, aunque no vengan dentro del país, sí nos hacen dumping comercial con las mercancías que nos venden desde fuera, con las mercancías que importamos. Los bajos salarios están fuera y lo que hacemos es traer esas mercancías, importar esas mercancías desde el exterior. Ese es el populismo, ya digo, de derechas, que tiene su reflejo más claro en el momento actual, en el lepenismo francés o en el trumpismo estadounidense. La idea, básicamente, de que todos los males de la sociedad estadounidense, por ejemplo, proceden de los chinos que venden mercancías a Estados Unidos o de los mexicanos que van a Estados Unidos a trabajar. Y por eso lo que hace falta es que Apple no se vaya a China y que creemos un muro entre Estados Unidos y México para que no entre ningún mexicano y baje los sueldos de los estadounidenses. Bien, esa es la solución del populismo de derechas, que básicamente es crear conflictos nacionalistas, conflictos sociales en la era de la globalización. En lugar de contemplar la sociedad como una sociedad abierta, cosmopolita y tolerante hacia cualquier forma de vida y permitir las distintas interrelaciones que se tejan que se construyan entre cualquier parte del planeta con cualquier otra parte del planeta, lo que quiere es poner barreras y controlar esas barreras, especialmente lo que hay dentro de ellas.
Y luego tenemos el populismo de izquierdas. El populismo de izquierdas básicamente coloca su foco en las desigualdades sociales. ¿Para qué? Para poder echarle el problema o para poder culpabilizar de la situación social a los ricos. La idea, básicamente, de que si hay pobres es porque hay ricos, y si no hubiera ricos no habría pobres. La idea, de nuevo, de que la economía, las rentas, son una tarta que está dada y, por tanto, si alguien tiene mucha parte de esa tarta es porque otros tienen menos. Y, por tanto, las crisis o la situación de pobreza depende de la existencia de ricos, de especuladores, de inversores, de capitalistas que explotan a los trabajadores, etcétera. ¿Ejemplos modernos del populismo de izquierdas? Pues tenemos dos que además han llegado al poder y al menos uno de ellos lleva muchos años instalado en el poder, que es Venezuela y Grecia. En el caso de Venezuela, por resumir muy rápidamente la problemática, pues ¿qué sucede? Llega un caudillo al poder, que es Hugo Chávez, y lo que hace es dominar, controlar y explotar en su propio beneficio la petrolera estatal, que ya era pública, pero la utiliza, la instrumenta todavía más en su provecho. Con esas rentas petroleras, en un contexto de máximos históricos del barril de petróleo, ¿qué hace Chávez? Básicamente repartir las rentas petroleras entre aquellos estratos de la sociedad a los que quería comprar, a los que quería comprarles el voto para mantenerse en el poder. Venezuela, la economía venezolana queda totalmente devastada porque Chávez no solo se apropia de las rentas petroleras, sino que sigue una política económica de destrucción de todo el sector privado venezolano para tener él, como caudillo político, todo el control político, social y económico de la sociedad. Por tanto, la economía venezolana queda totalmente devastada, pero no se nota, no se percibe inmediatamente un hundimiento de la calidad de vida. ¿Por qué? Porque a los altísimos precios del petróleo, Venezuela exporta petróleo y lo que hace es importar desde el exterior todo lo que ha dejado de producir dentro. Es muy fácil comprobar que más del 90% de todas las exportaciones venezolanas es petróleo o derivados del petróleo. Por tanto, Venezuela es un país monocultivo de petróleo. Produce únicamente petróleo, vende petróleo y con el petróleo importa lo que no produce dentro. ¿Qué ha pasado cuando el precio del petróleo se ha hundido? Pues que evidentemente si tú te abastecías vendiendo petróleo al exterior y ese petróleo te vale menos, tendrías que importar mucho menos y, por tanto, tendrías que asumir un desplome muy importante de tu nivel de vida, de tu estándar de vida. Como eso el gobierno populista bolivariano no ha querido reconocerlo, ¿por qué ha optado? Por un lado, por imprimir masivamente billetes, bolívares fuertes, es casi el sarcasmo, la burla con la que se están riendo de su población, imprimir masivamente bolívares para que no haya una caída de las rentas nominales. Tú cobras menos en términos reales, pero sigues cobrando lo mismo o más en términos nominales. ¿Y eso qué ha provocado? Pues ha provocado la hiperinflación que está sufriendo ya desde hace años, pero muy especialmente en la actualidad, Venezuela. Por otro lado, como no quiere que los precios de ciertos bienes de productos básicos se disparen y se pueda vender, que la población está quedando, se está empobreciendo por mucho que no hayan visto recortadas sus rentas nominales, ha implantado controles de precios. Los controles de precios es la mayor salvajada que puede hacer un gobierno, prácticamente la mayor. ¿Por qué? Porque básicamente está impidiendo que los empresarios vendan con una mínima ganancia, es decir, el gobierno de Maduro está imponiendo a los empresarios venezolanos que vendan con pérdidas. Les está diciendo, aunque usted compre a 100, usted no puede vender a más de 80. Solución, no vendo. Consecuencia, desabastecimiento masivo de productos dentro de Venezuela. La sorna de que no hay papel higiénico es que no hay papel higiénico. ¿Por qué? Porque el papel higiénico se importaba. Y eso está, además, trayendo toda una serie de consecuencias político-económicas tan absurdas y tan descabelladas como las que contaba Moisés Naim en un artículo de hace unas semanas en El País. En Venezuela, por ejemplo, los empresarios tienen la obligación, en numerosos convenios colectivos, de incorporar papel higiénico en sus empresas. Y contaba la experiencia de un empresario venezolano que, claro, si él incumple el convenio colectivo, su empresa puede ser nacionalizada. Con lo cual, ¿qué tiene que hacer ese empresario que tiene que abastecer a sus trabajadores de papel higiénico? Lo tiene que comprar en el mercado negro, que es el único sitio donde se sigue encontrando papel higiénico, por supuesto a precios desorbitados. Pero cuando ese empresario ha ido al mercado negro a comprarlo,
se ha encontrado con que la policía bolivariana lo ha apresado y lo ha encarcelado y lo está enjuiciando. ¿Por qué? Porque es ilegal comprar en el mercado negro. Por tanto, fijaos cómo todo el entramado regulatorio del populismo venezolano, primero, te aboca a que recurras al mercado negro y cuando vas al mercado negro te sanciona. Por tanto, es un país totalmente devastado justamente por querer controlarlo todo a través del gobierno, a través de las rentas que obtenía el gobierno de la petrolera nacionalizada de PDVSA y de crear redes clientelares a partir de las rentas petroleras para consolidar el poder. El otro ejemplo, Grecia. Bueno, la historia de Grecia básicamente es que una serie de administraciones corruptas e irresponsables construyeron un parque temático socialista en Grecia. ¿Lo construyeron cómo? Financiándolo esencialmente con deuda pública que emitieron durante años y años y años para costear unos déficits gigantescos. ¿Y qué sucedió cuando se destapó la verdadera magnitud del problema de la deuda pública? Año 2009. Que los mercados dejaron de financiar a Grecia. Y ahí, evidentemente, había dos opciones. Si Grecia no se puede financiar en los mercados porque está al borde de la insolvencia como consecuencia de todo el despilfarro masivo que acometieron las administraciones públicas previas, hay dos opciones. O sales del euro o intentas seguir dentro del euro mejorando tu solvencia. A Grecia, la Unión Europea o la Eurozona, la Troika, la quiso ayudar dándole dinero de los contribuyentes europeos para que intentara salir adelante. A cambio, evidentemente, exigió una serie de ajustes, una serie de reformas para que Grecia no solo recibiera fondos, sino que también pudiese devolver esos créditos más adelante. Básicamente recorten el gasto, suban impuestos, reformen la economía para que pueda trabajar algún griego y no los manden a todos al desempleo subsidiado por el dinero de los contribuyentes europeos y que en el futuro, ya digo, puedan devolver esos créditos. Evidentemente eso generó una situación dura donde emergió un partido populista, que es claramente la coalición de izquierda Syriza. ¿Qué prometía Syriza? Lo imposible. No vamos a acometer ningún ajuste adicional y vamos a seguir dentro del euro, porque el 80% de los griegos, conocedores de qué pasa fuera del euro, quieren seguir dentro del euro. Eso sí, quieren seguir dentro del euro sin ajustes, es decir, subsidiados por el resto de contribuyentes europeos. ¿Qué sucedió cuando llegó Syriza al poder? Que se tuvo que dar un baño de realidad. El resto de Europa le dijo, no os vamos a pagar vuestra permanencia dentro del euro. Si queréis seguir dentro del euro, tendréis que hacer reformas. Y en ese contexto, Grecia, a través de la genial estrategia pergeñada por su ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, lo que hizo fue un choque de trenes. ¿Que vosotros no nos queréis financiar nuestra permanencia dentro del euro? No os preocupéis. Yo pongo en duda, pongo en riesgo la pervivencia del euro. Si hace falta, voy a salir del euro, voy a quebrar Grecia para que quiebre la eurozona. Y con ese chantaje, con esa opción atómica, tal como la llamaba Varoufakis, esperaban que el resto de Europa cediera y le pagaran su permanencia dentro del euro. Europa no cedió, se declaró un corralito bancario, es decir, Varoufakis quebró toda la banca griega y al final Tsipras, que no quería salir verdaderamente del euro, tuvo que aceptar unas condiciones del tercer rescate mucho más duras que las que inicialmente tenía encima de la mesa con el segundo rescate. Por tanto, la estrategia del populismo es o destruye la sociedad, que es lo que habría sucedido saliendo del euro, o al final me tengo que tragar mis propias mentiras corregidas y aumentadas con medidas todavía peores. Entonces, eso es el populismo, ya digo, formas de retener el poder, engañando a la población para consolidar ese poder, creando redes clientelares desde el Estado. ¿Por qué el liberalismo es la alternativa al populismo? La alternativa al populismo no es, como ahora se plantea, el voto del miedo, que circunstancialmente pueda haber algún partido que no sea populista que llegue al poder. Esos son equilibrios inestables. Equilibrios inestables, ¿por qué? Porque si la mecha populista puede prender en la sociedad, terminará prendiendo más tarde o más temprano. Y lo que hay que hacer es apagar esa mecha populista, destruirla incluso. ¿Y cómo se apaga, cómo se destruye la mecha populista? A mi juicio, con el liberalismo. La solución, digamos, inicial que plantea el liberalismo, o el primer antídoto, que no creo que sea el más importante, pero desde luego sí es relevante, es el antídoto económico. Básicamente, cambiar el sistema de incentivos que hay en nuestra sociedad. Hoy tenemos una sociedad con un amplio espectro de clases medias bajas que no son propietarios. Y, por tanto, esa parte de la sociedad tiene incentivos ¿a qué? A quitarle la propiedad a otras personas. El liberalismo lo que promueve
es la creación de una sociedad amplia de propietarios. Una sociedad donde cada persona sea dueña de su propio destino, donde cada persona pueda tener su vivienda, pueda tener su ahorro de cara a las pensiones y tenga además un ahorro canalizado vía inversión diversificada entre todos los países o entre todas las economías mundiales. ¿Eso qué genera? Genera interdependencia. Si una sociedad abierta, una sociedad diversificada en términos de propiedad, surge un populista que dice voy a cerrar las fronteras, esa persona no gana nunca las elecciones o no puede ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque cerrar las fronteras implica hundirte en el valor de o implica que se hunda el valor de tus propiedades. Si tú tienes acciones de compañías estadounidenses, desde luego no tiene sentido que venga un señor a cerrarte las fronteras. Y tampoco tiene sentido, obviamente, que surja un señor pidiendo expropiar la propiedad. ¿Por qué? Porque si tú eres propietario no le vas a apoyar. ¿Por qué Podemos, por ejemplo, siendo un partido claramente populista y claramente antipropiedad, no está proponiendo, de momento al menos, es decir, no está proponiendo antes de las elecciones, ya veremos qué pasa si llegan al poder, pero no está proponiendo antes de las elecciones impuestos sobre las primeras viviendas? Porque no ganaría nunca. El 80% de los españoles es propietario y no sacaría ningún voto. Lo que tiene que proponer es expropiar aquello que la mayoría de españoles no tiene. Por tanto, cuanta más propiedad tenga la clase media, más difícil será que entre el populismo. Pero sobre todo, y ya termino, el liberalismo es un antídoto político contra el populismo. Es un antídoto que consiste en divulgar una idea que es básicamente la que ha transmitido, la que ha comentado antes el profesor David Sanz. Divulgar los valores constitutivos de una sociedad libre. Los valores constitutivos de una sociedad libre son tan simples como una idea revolucionaria, y es que las personas tienen derechos y libertades frente al Estado y frente a las mayorías políticas. El liberalismo surge, de hecho, como un movimiento que reivindica la libertad religiosa de las personas frente a la religión mayoritaria, frente a la religión del Estado. Aunque usted sea mayoría, aunque su religión sea mayoritaria, aunque su religión sea oficial, yo tengo derecho a tener mi propia fe, o a no tener ninguna. Bien, esta idea que es revolucionaria, que cambia la sociedad de una manera irreversible desde el siglo XVIII, es la que hoy hay que recuperar no solo para el ámbito religioso, sino para todos los ámbitos, incluido también, por supuesto, el económico. La idea de que las personas, insisto, tienen derechos, las personas tienen libertades frente al poder político que intenta conculcarlas. Y, por tanto, si la sociedad termina interiorizando estos valores tan simples, que la libertad es el valor estructural, el principio estructural de una sociedad, porque es el valor que permite que las personas desarrollen sus proyectos vitales coexistiendo pacíficamente con otras personas que a su vez desarrollan sus proyectos vitales sin imponerse los unos mediante la fuerza sus valores a los otros, coexistencia pacífica entre las personas. Digo, si conseguimos divulgar esta idea, si conseguimos inculcar esta idea, evidentemente el populismo no puede vender ni demagogia, ni maniqueísmo, ni estatismo, ni caudillismo. Porque avanzaríamos, de nuevo, en línea con lo que comentaba el profesor David Sanz, avanzaríamos no hacia un gobierno de los hombres, que eso es lo que tenemos hoy y lo que quiere el populismo, un gobierno donde un determinado caudillo, una determinada camarilla política, tenga el poder para decidir el destino del resto de las personas, para decirle al resto de las personas cómo deben vivir su vida o cómo no deben vivirla. Ese es el gobierno de la arbitrariedad de las personas, y ese es el gobierno que no quiere el liberalismo. El liberalismo quiere un gobierno de las leyes, de las normas, un gobierno de normas impersonales, de normas generales, de normas abstractas, un marco de convivencia fijo, un marco de convivencia estable, un marco de convivencia minimalista. ¿Para qué? Para que suponga la estructura básica de la sociedad, insisto, dentro de la cual cada persona pueda desarrollar su proyecto vital autónomamente, respetando los proyectos vitales del resto de las personas. Y ese gobierno de las leyes, para que sea de verdad un gobierno de las leyes, no debe ser un gobierno donde las personas canalizan sus caprichos a través de las leyes, que es lo que tenemos hoy. Un gobierno de mandatos legislativos articulados por el Estado, tomado por camarillas políticas concretas que canalizan sus caprichos a través de esa hiperinflación legislativa. Normas ultra simplificadas, normas muy generales, normas básicas para la convivencia. Y dentro de ese marco normativo
insisto, minimalista, básico, dejemos a la libre voluntad de las personas los términos en los que interactúan unos con otros. Eso, insisto, es lo que no quiere el populismo y es el verdadero antídoto al populismo. Es decirle al populismo, usted no tiene aquí ningún terreno de juego. Usted no puede conculcar mis libertades por mucho que tenga el 51% detrás. Las libertades son de las personas frente a ustedes y por mucho que ustedes sean muchos, ustedes no tienen derecho a explotarnos. Muchas gracias. Yo creo que nos queda tiempo, que seguro que habrá alguna pregunta, puede ser genérica o algún ponente en concreto. No sé el micrófono si alguien lo tiene o por ahí baja. Les comento directamente. Bueno, ahora ya sí. Vamos a ver, yo he escuchado, ustedes han estado comentando la posición o lo que implica o lo que supone el liberalismo frente a lo que es populismo como dos grandes tendencias, dos grandes polos. Pero claro, a mí se me plantea una duda. No podemos plantear la figura del liberalismo como una realidad unívoca, única, en una realidad social compleja como la que tenemos actualmente. Si de hecho no encontramos un modelo único de bienestar. Hablamos de 4 modelos de bienestar distintos dentro de lo que es nuestro marco occidental y desarrollado. No estoy hablando ya incluso de otras áreas geográficas distintas dentro de las cuales incluso podamos poner en tela de juicio la significación propia de lo que supone el modelo de bienestar. Tenemos 4 modelos distintos de estados de bienestar. Tenemos una realidad compleja, una realidad global. Y estamos hablando de la solución a través del liberalismo como una realidad única. Cuando a mí la sensación que me da que no podemos fijar un criterio único de solución de una realidad compleja como la actual. Luego, se está poniendo en tela de juicio, entre comillas, en tela de juicio, obviamente, lo que es la posición del Estado. Claro, yo entiendo que podamos plantear ese criterio de libertad en una sociedad entre iguales, desde un punto de vista de una actividad productiva, pero es que no nos olvidemos que en un ámbito tan relevante como es el ámbito de la prestación de servicios por cuenta ajena, es una realidad, una relación jurídica entre desiguales, jurídicamente reconocida entre desiguales, puesto que el empresario y el trabajador no están en una posición de igualdad. Entonces, obviamente tiene que haber una posición garantista por parte del Estado. Y no solamente planteado desde la perspectiva estricta de lo que puede ser el ámbito de unas prestaciones, el desarrollo de una actividad productiva, donde podemos jugar más con el ámbito de reconocimiento de la libertad de las partes, de la libertad de acción, de una tutela pequeña por parte del Estado. Ojo, reitero mi punto mi comienzo de exposición cuando hablo del modelo de bienestar, de la crisis en el modelo de bienestar, que en realidad es lo que está alimentando todo el desarrollo de estos movimientos populistas. Hay un ámbito importante de acción no contributiva por parte de una protección que va en el ámbito de las prestaciones no contributivas que corresponde al Estado, y ahí no podemos plantear el ámbito de la libertad de las partes a la hora de poder determinar un ámbito de una esfera de protección limitada por parte del Estado. Es que no tiene sentido. Hablamos de unas políticas... Si concretamos, Carlos, quizás la pregunta para que haya más. No, sí, lo que estoy planteando es simplemente para que... básicamente lo que me interesa señalar es qué perspectiva, cuando estés hablando de liberalismo, qué modelo concreto, porque no podemos partir de un único modelo. Y luego, en cuanto a la aplicación de las políticas en el ámbito del liberalismo, ¿en qué plazo temporal? Que es un elemento también bastante importante tener en cuenta. No podemos pasar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización en 2 días. Básicamente, son esos 2 puntos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y por aludidos, el que quiera cogerla, Juan Ramón. Sí, bueno,
A ver, el liberalismo al final es un conjunto de valores muy básicos, muy simples, sobre los que se puede estructurar la complejidad social. Son las normas, las metanormas de la convivencia. Nozick hablaba de que el liberalismo era la utopía de las utopías o el marco de las utopías. Es el marco de los marcos. Es decir, las sociedades pueden ser muy complejas, pero lo cierto es que para que una persona pueda desarrollar su proyecto de vida necesita un marco mínimo de libertades. Luego, a partir de esas libertades individuales reconocidas, ya surge la libre asociación de los individuos, y esa libre asociación, esa acción colectiva vía libertad de asociación, es lo que te permite formas sociales muy heterogéneas, muy complejas y muy diversas. Pero, evidentemente, para que la sociedad pueda ser diversa, pueda ser plural, pueda ser heterogénea, necesita reconocer esferas de autonomía individual dentro de las cuales nadie pueda entrar. Yo, claro que deslegitimo la actuación del Estado en muchísimos ámbitos, por supuesto que sí. El Estado no tiene autoridad política para recortar las libertades de las personas, y no debe tenerla. Y considerar que el Estado la tiene porque es Estado es, creo, entrar en una especie de síndrome de Estocolmo. El Estado no tiene autoridad para recortar nuestras libertades. El Estado está frenado, está contingentado, está limitado por el respeto a las libertades de las personas. Y esas libertades de las personas no dependen de que haya una igualdad económica. El liberalismo reconoce la igualdad desde su punto de partida inicial, la igualdad moral de las personas, la igualdad jurídica de las personas, pero no más allá, porque para alcanzar otros tipos de igualdad, ya no hablemos de igualdad casi física o fisiológica, sino incluso igualdad económica, necesitaría reprimir muy probablemente otras libertades. Y, por tanto, si para conseguir una igualación de resultados necesitas reprimir libertades, el liberalismo eso no lo va a ver bien, porque estás conculcando las libertades de las personas para alcanzar ese resultado. Y el liberalismo, insisto, lo que pone es limitaciones a los medios legítimos para alcanzar un fin, no a los fines. Los fines son muy opinables, cada uno tiene lo suyo, su estructura de valores, lo que quiere. Tú a lo mejor quieres una sociedad más igualitaria, yo la puedo querer más desigualitaria. Son dos perspectivas distintas. La cuestión es qué medios podemos emplear para conseguir una sociedad igualitaria o desigualitaria. Y no es el fin el que justifica los medios, sino los medios, unos u otros, los que justifican el fin. Con respecto a la desigualdad, la presunta desigualdad que se da en el mercado laboral, yo ahí tengo muy serias dudas de que haya desigualdad. Es decir, obviamente, si tienes un mercado laboral con 5 millones de desempleados, pues sí, podemos hablar de desigualdad, de desigual poder de negociación. Pero es que, a ver, los trabajadores se pueden asociar en sindicatos. Por tanto, si un trabajador quiere tener más poder de negociación directamente con una empresa, que acuda mancomunadamente. Para eso se asocia a la mano de obra, si quiere tener, ya digo, un mayor poder de negociación directo. Pero es que además, primero, hay muchos trabajadores, no podemos tampoco hablar del trabajo en general, que tienen un enorme poder de negociación individual. Messi es un empleado del Barcelona y no creo que consideremos que tiene un escaso poder de negociación frente a un equipo de fútbol. Un CEO es un trabajador y tampoco creo que consideremos que tiene un escaso poder de negociación. Por tanto, hay personas individuales con alto poder de negociación, las que no lo tienen se pueden mancomunar, y luego, en una economía con pleno empleo, que yo creo que esta es la garantía última que le da verdaderamente poder de negociación al trabajador, en una economía con pleno empleo, es que el poder de negociación del trabajador es gigantesco. ¿Por qué? Porque cualquier nueva contratación que quiera hacer cualquier empresario existente o cualquier nuevo empresario entrante tendrá que ser una puja sobre gente que ya tiene un empleo. Por tanto, tendrás que pujar al alza sobre sus condiciones actuales para poderlo contratar. Insisto, si hablamos de una sociedad donde hay, en términos marxistas, un ejército industrial de reserva creado, en el caso de España, por una pésima legislación laboral, claro que hay una tendencia a que los salarios bajen, a que las condiciones laborales se deterioren. Pero es que eso es un problema derivado de no tener un mercado laboral liberalizado donde pueda haber pleno empleo y donde, por tanto, en ese marco, en ese contexto, el trabajador sí tenga verdaderamente poder de negociación porque no haya ejército industrial de reserva. Pues muchas gracias. Como podéis imaginar, lo que me ha dicho el secretario al oído pues no ha sido un misterio, ha sido que terminemos ya. Con lo cual, pues muchísimas gracias a todos. Siento que no haya dado margen a más preguntas, que seguro que se han generado. Y bueno, pues gracias a los tres ponentes que han venido por compartir esta experiencia con nosotros.